Hola jóvenes, vamos a continuar nuestras actividades a través de una serie de videos en lo que recuperamos la normalidad. Estamos en el capítulo 4, a modo de repaso. En la sección 4.1 vimos el equilibrio de cuerpo rígido, el cual está regido por este par de ecuaciones: sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torcas igual a 0. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, para retomar nuestras actividades, déjenme comenzar con una serie de observaciones o de recordatorios para continuar. Entonces, recordatorio número 1. Hay que recordar que todo cuerpo rígido que se encuentra bajo la acción de un conjunto de fuerzas puede ser simplificado o reducido a una sola fuerza resultante y una torca resultante. ¿Ok? Entonces, bueno, también hay que mencionar que elegimos un marco de referencia inercial. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, tenemos aquí un marco inercial, tenemos un conjunto de fuerzas, y que esto que está aquí es equivalente a trasladar todas las fuerzas al punto O, una fuerza resultante, y una torca medida desde O resultante. ¿Ok? Entonces esa es la primera observación. ¿Ok? Muy bien. Segunda observación, decimos que el sistema se encuentra en equilibrio si esta fuerza resultante es 0 y esta torca resultante es 0. Y eso justamente es lo que define la configuración de equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, si R vale 0 y la torca, en este caso medida desde el observador O, es igual a 0. Ya habíamos visto que este es un conjunto de 6 ecuaciones escalares que hay que resolver. Es muy a menudo que este sistema de ecuaciones se reduzca a un sistema de ecuaciones lineales. Hay que aplicar el álgebra lineal para resolverlas y encontrar la configuración de equilibrio. Recordatorio número 3. Hay que también recordar que qué pasa, por ejemplo, si cambiamos de marco de referencia. ¿Okay? Si cambiamos de marco de referencia, por ejemplo, supongamos que tenemos la fuerza resultante y aquí tenemos la torca resultante, movernos a el marco de referencia O', sabiendo, por ejemplo, la posición relativa entre los marcos de referencia, denotado como el vector S. ¿Cómo se lee la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torcas en el nuevo marco de referencia? Inercial. Recuerden, siempre son inerciales nuestros marcos de referencia por ahora. Bueno, pues la sumatoria de fuerzas simplemente pues, se traslada por el argumento de sumar un 0, completar pares, etcétera, etcétera. Y aquí lo sutil está en que, como ya lo vimos, la torca resultante, medida en el marco de referencia O', transforma, ¿no?, mediante la siguiente expresión, es una transformación de Galileo, ¿verdad? La torca en O' se ve como la torca en O más un término que he llamado torca inercial, que es un S, donde S es el vector relativo entre los dos marcos de referencia, es S cruz la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces esa expresión también ya la vimos en el pizarrón. ¿Ok? Bueno, y esto para llegar a la observación, eso es una observación número 4, fíjense. ¿Cómo se ve el equilibrio en el marco O? En el marco O, el equilibrio se ve como que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y como que la sumatoria de torcas en O es igual a 0. Pero bueno, entonces la pregunta es,
y cómo se ve el equilibrio en el marco O'. Bueno, pues si nos fijamos, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas se ve justamente igual. La sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero la sumatoria de torcas en O', se ve como la sumatoria de torcas en O más S cruz R. Pero, puesto que el sistema se encuentra en equilibrio, R vale 0, lo cual significa que, observen ese término aquí en la transformación de Galileo, este R es 0, puesto que se encuentra en equilibrio, lo cual significa que este término que está aquí es 0. Lo cual me conduce a la siguiente observación. La observación muy importante, fíjense. Lo que tengo es que si el sistema se encuentra en equilibrio, la torca medida en O' se ve como la torca medida en O. Entonces, si en O la torca es 0, ese término es 0, y por lo tanto la torca en O' es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las condiciones de equilibrio en O se ven como sumatoria de fuerzas igual a 0, en O, sumatoria de torcas igual a 0, en O, y en O' se ven igual. Sumatoria de torcas en O' es igual a 0, y sumatoria de torcas en O' es igual a 0. ¿Ok? Entonces, así es como se ven las ecuaciones de equilibrio en un marco. O sea, se ven igual. Perfecto, muy bien. Entonces ya con con estas observaciones y recordatorios, vamos a continuar con la sección 4.2, que se llama dos casos especiales de un cuerpo rígido en equilibrio. Entonces son dos casos, sección 4.2, dos casos especiales. Muy bien. Caso número 1. El caso número 1 consiste en lo siguiente. Tenemos un cuerpo rígido. Tenemos por aquí el observador. Entonces, en mi caso 1 tengo dos fuerzas actuando sobre mi cuerpo rígido. Ese es el caso especial 1. Dos fuerzas actuando sobre mi cuerpo rígido. Entonces la pregunta es, ¿qué configuración geométrica adoptan estas dos fuerzas actuando sobre este cuerpo rígido bajo hipótesis de equilibrio? Geométricamente, ¿cómo deben de ser estas dos fuerzas si se encuentran el cuerpo rígido en equilibrio? ¿Ok? Entonces, bueno, pues la fuerza 1, vamos a suponer que está actuando sobre el punto 1, esto lo vamos a llamar el punto 1, la fuerza 2 actúa sobre el punto 2 es identificado como R2, y esto es medido en el marco de referencia O'. ¿Ok? Entonces veamos, ¿qué debe de cumplir el equilibrio? ¿Qué significa? Que R es igual a 0 y que la torca resultante es igual a 0. ¿Ok? Muy bien, comencemos. R igual a 0, esto implica que F1 más F2 es igual a 0, lo cual significa que F2 tiene que ser igual a menos F1, lo cual significa que, así como lo pinté en mi dibujo, no puede ser posible. Estas dos configuraciones no cumplen con esta ecuación. Esta ecuación que está aquí está dictando que tanto esta fuerza como esta fuerza son linealmente dependientes. Es decir, ¿qué significa? Lo que estoy diciendo es que sus líneas de acción tienen que ser paralelas. Es decir, porque la fuerza F1 actúa en el punto 1, la fuerza F2 actúa en el punto 2, pero lo que me dice esa ecuación es que sus líneas de acción tienen que ser paralelas. Entonces, este dibujo no puede ser así. Entonces, ¿cómo corrige esta primera ecuación? ¿Cómo corrige el dibujo? Bueno, pues lo corrige de la siguiente manera. Muy bien, entonces pintamos de nuevo el cuerpo rígido. Por aquí tenemos el observador A.
Lo que me está diciendo es que si esto que está aquí es F1 y está actuando en el punto 1, entonces F2 no le queda otra más que ser así. F2 igual a menos F1. Y esto está actuando aquí en el punto 2, ¿ok? Y estas dos líneas de acción son paralelas. Eso es lo que me dice la condición de equilibrio R igual con 0. Pero no es todo. También tengo la condición de que las torcas tienen que ser igual a 0. ¿Cómo se lee eso? Veamos. Este vector que está aquí es R2. ¿Ok? Voy a modificar un poquito a este que está acá para que se pueda ver nítidamente. Se ve así. Este es R1. ¿Ok? Y aquí está el punto 1. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué me dice que la sumatoria de torcas es igual a 0? ¿Cómo vemos esa ecuación? A ver, la torca medida en O resultante es igual a R1 cruz F1 más R2 cruz F2. ¿Perfecto? Pero esto que está aquí, bueno, ¿verdad? Puesto que F2 es igual a menos F1, entonces esto que está aquí se puede escribir como R1 menos R2 cruz F1. ¿Cómo obtuve esta ecuación? Bueno, pues F2 es igual a menos F1, ¿verdad? Aquí me quedaría menos R2 cruz F1, quedaría F1, factor común con F1, se factoriza y me queda esta expresión. Hay que recordar que este término R1 menos R2 no es otra cosa más que 1 relativo de 2. Entonces es así como se ve esta ecuación. ¿Sale? ¿Cómo se ve en el dibujo? En el dibujo se ve de la siguiente manera. ¿Quién es el vector 1 relativo de 2? 1 relativo de 2 significa que 2 pasa a ser como un observador. Entonces, esta flecha verde que estoy escribiendo es el vector 1 relativo de 2. Y se ve así. Y eso tiene que ser 0. ¿Perfecto? Eso tiene que ser 0. ¿Cuándo se cumple que esto es 0? Obviamente, si mi fuerza es 0, todo es trivial y no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero ese caso es muy simple, no lo quiero. Entonces no quiero ese caso simple. Quiero que F1 sea diferente de 0. Entonces, si F1 no es 0, ¿bajo qué condiciones se cumple que este producto vectorial es 0? Bueno, se cumple trivialmente, ¿no? Eso se cumple trivialmente si ocurre que el vector R1 relativo de 2 es igual a 0. O sea, así se cumple trivialmente. ¿En qué consiste ese caso? Este caso geométricamente consiste cuando este punto 1 se jala a este punto que está acá y entonces esta línea de acción y esta línea de acción están encimadas. ¿Ok? Entonces geométricamente el cuerpo rígido se ve así. Tengo la fuerza F1 aquí y puesto que este punto lo jalé hacia acá, entonces el punto 1 y 2 coinciden y aquí tendría entonces F2 igual a menos F1. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que va a caracterizar a este caso? Que las dos líneas de acción son iguales, ¿no? Es decir, que F1 y F2 están sobre la misma línea de acción. Y esa es la conclusión. F1, F2 comparten línea de acción. Línea de acción. Perfecto. Caso 2. ¿De qué otra manera el producto vectorial puede ser 0? Cuando este vector y este vector son LD. ¿Ok? ¿Qué significa que son LDs? Bueno, pues que este vector se encuentra sobre la línea de acción de F1. Entonces, si hacemos el dibujo me daría lo siguiente. Aquí tengo O. Decir que el vector 1 relativo de 2 está sobre la línea de acción de F1 significa lo siguiente. Aquí tengo el punto 1, aquí tengo F1 y F2
tiene que estar de esta manera. Es el punto 2, ¿ok? Y el vector 1 relativo de 2 sería este vector, está dibujado aquí en color azul. Sería R1 relativo de 2. Entonces, se dan cuenta, este caso no es lo mismo, pero es equivalente al caso I, porque ustedes recuerden que una simetría de la torca es que puedo trasladar a la fuerza sobre su línea de acción. Entonces, es equivalente este caso que está aquí es equivalente a este caso. Porque, dicho de otra manera, esta fuerza que está aquí, por ejemplo F2, la puedo trasladar sobre la línea de acción y la puedo mover acá y se vería como este. O bien, el punto 2 lo puedo mover al punto 1 y entonces puedo ir en esa dirección. Entonces puedo ir en esta dirección o puedo ir en esa dirección. Son equivalentes. En ambos casos, ¿cuál es la conclusión de este caso? Si tengo dos fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido en equilibrio, la configuración geométrica de estas dos fuerzas es que F1 y F2 comparten línea de acción. Y esa es la conclusión. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, bueno, pues, eso fue el caso especial 1. ¿Qué pasa con el caso especial 2? En el caso especial 2, lo que voy a tener ahora es tres fuerzas. Tres fuerzas actuando sobre el cuerpo rígido. Muy bien, entonces las dibujo. Tengo aquí el marco de referencia. Voy a pintar, por ejemplo, aquí un punto 3. Pinto aquí un punto 1. Pinto aquí un punto 2. Y bueno, pues tengo aquí una fuerza F1. Tengo acá una fuerza F2. Y tengo por aquí una fuerza F3. La pregunta ahora es la misma. ¿Cuál es la configuración que debe de cumplir estas tres fuerzas, sus localizaciones, para que el cuerpo rígido se encuentre en equilibrio? Supone que aquí está el cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben de cumplir estas tres fuerzas? ¿Perfecto? Bueno, pues, ¿qué deben de cumplir? Pues que F1 más F2 más F3 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, pues de aquí podríamos, por ejemplo, despejar alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, F3, que sea igual a menos F1 más F2, ¿no? Y bueno, pues a ver dónde lo podemos sustituir más adelante, ¿ok? En donde, bueno, pues tenemos la condición de sumatoria de fuerza igual a 0 y tenemos la condición de torque resultante igual a 0, ¿verdad? Lo cual implica que significa que la sumatoria de torcas sea igual a 0. Bueno, pues significa lo siguiente, ¿no? Que R1 cruz F1 más R2 cruz F2 más R3 cruz F3 sea igual a 0, ¿ok? Y bueno, esas son las dos ecuaciones que rigen la configuración de equilibrio del cuerpo rígido bajo acción de tres fuerzas, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo interpretamos o qué observación podemos deducir de estas dos ecuaciones? Bueno, primero, voy a sustituir esta ecuación en esta ecuación. Es decir, ya despejé a F3, esto lo voy a meter aquí, ¿verdad? Noten que me va a quedar R3 cruz menos F1, R3 cruz menos F2. Voy a tener un F1, aquí tengo un F1, lo puedo factorizar. Aquí tengo un F2, aquí tengo un F2, los puedo factorizar. Y entonces esta ecuación se convierte en lo siguiente. Me va a quedar un R1 menos R3 cruz F1. Más R2 menos R3 cruz F2. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir el argumento.
sustituyo esta expresión, la meto aquí, entonces me va a quedar R3 cruz menos F1. Ese término lo sumo con este, factorizo la F1 y resulta ese término. Lo mismo lo hago para el término que queda de este lado, que sería R3 cruz menos F2. Por eso es la razón de ese signo. Este signo es este que está aquí, igual que ese signo es este signo que está acá, y queda así. Simplificamos notación. R1 menos R3 es 1 relativo de 3. Y esto es R1 relativo de 3 cruz F1 más este R2 menos R3 es 2 relativo de 3 cruz F2, y esto es igual a 0. Para fines de interpretación geométrica, esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Esto lo puedo reescribir como R1 3 cruz F1. El segundo término, este término que está sumando, del otro lado lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar un R2 3. Pero el signo menos, como es un escalar y es menos 1, por las propiedades del producto vectorial lo puedo meter aquí. Entonces esto tiene interpretación de, eso es una torca de F1 actuando en el punto 1 y el punto 1 medido desde el punto 3. Lo mismo acá, es una fuerza menos F2 aplicada en el punto 2 y el punto 2 está medido desde el punto 3. Esto le voy a llamar un vector n. Por las propiedades del producto escalar, se cumple que F1, que no quiero que sea 0, porque si no me regreso al caso anterior, y no quiero eso, no quiero ni que F1 sea 0, ni que F2 sea 0. Entonces F1 va a ser perpendicular a n. Y también se cumple que F2 es perpendicular a n por las propiedades del producto vectorial. Si se cumple que R13 es diferente de 0, entonces R13 también es perpendicular a n. Y lo mismo para R23. Si R23 es diferente de 0, también es perpendicular a n. ¿Ok? En cualquiera de los casos, el dibujito más o menos se ve de la siguiente manera. El dibujo se ve así. Tengo un punto 3, tengo un punto 1, este que está aquí es el vector 1 relativo de 3, y en el punto 1 está actuando la fuerza, aquí está actuando la fuerza F1. Aquí tengo un punto 2, y aquí va a estar actuando F2. ¿Ok? Bueno, déjame, lo voy a pintar mejor así, para que se vea mejor la goma. ¿Ok? Bueno, pues el vector 2 relativo de 3 es este vector que está aquí. 2 relativo de 3. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo interpretamos esto? Aquí sobra un vector. Sobra este que está aquí. Sobra. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo lo interpretamos? Si ustedes se fijan, no tenemos F2, tenemos menos F2. Entonces, realmente, no me interesa este F2. El que me está interesando es este que está acá. ¿Ok? Que es menos F2. O bien lo podemos pintar al revés. Por ejemplo, que este es el negativo. Para que mi dibujo coincida con mi ecuación. Este que está aquí, así para que mi dibujo coincida con mi ecuación. Este que está aquí sería F2. Y realmente el que yo quiero sería este F2. Entonces lo que me está diciendo esta ecuación es que esta torca es igual que esta torca. Y para que eso ocurra tiene que tener la misma dirección. Noten ustedes que la torca producida por F1 actuando en el punto 1 medido desde el punto 3, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿verdad? Esta torca que está aquí es, ¿qué signo tiene? Esto va a favor de las manecillas del reloj. Entonces la torca de F1 actuando en el punto 1, el punto 1 medido desde el punto 3 es negativa, y lo mismo podemos decir para menos F2, también es negativa.
Si no cumplieran que tienen el mismo signo, la misma dirección, perdón, pues entonces no pueden ser iguales. Entonces por eso es que mi dibujo está hecho de esa manera, para que esta torca sea igual que esta torca. Entonces aquí, como claramente se ve en el dibujo, por la regla de la mano derecha, estas dos torcas tienen la misma dirección y también deberán tener la misma magnitud para que satisfaga esta ecuación. ¿Ok? Muy bien. Esa es la primera observación. Bueno, ok. ¿Qué me dicen las ecuaciones? A ver. Si yo tengo la torca resultante, la cual le llamé N, me dice que la fuerza F1 es perpendicular a N. Piensen, por ejemplo, que N es puntito. ¿Sale? ¿Ok? Eso es N. Entonces, F1 es perpendicular, F1 es perpendicular a N. F2, lo mismo que menos F2, son perpendiculares a N. Y F1 actúa en el punto 1. F2 actúa en el punto 2. Aún en el caso cuando esto sea 0, esta flecha la arrastraría acá. Aún con el caso que esto sea 0, esta flecha o esta flecha las arrastraría aquí o acá. Entonces eso me está diciendo algo, que esta fuerza y este punto viven en el mismo plano. Entonces tenemos una situación coplanar. Cuando los vectores R2 relativo de 3 y R1 relativo de 3 son diferentes de 0, también pertenecen al mismo plano. ¿Ok? Entonces tenemos un problema que ya fue simplificado a un plano. Eso facilita el análisis, porque entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿no?, sobre cómo debe ser la configuración de F1 y F2 para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. ¿Ok? Y aquí hay dos cuestiones. Hay dos cuestiones. Una es, ¿cómo son las líneas de acción F1 comparado con la línea de acción de F2? ¿Sí? Su destino es una de dos cosas: intersectar en un punto, intersectar en infinitos puntos, o no intersectar nunca. Bueno, no intersectar. Significa que las dos líneas sean paralelas. Cuando no intersectan. Cuando intersectan en un número infinito de puntos, bueno, no solo son paralelas, están encimadas. O bien, que solamente intersectan en un punto. ¿Ok? Entonces lo podemos reducir a dos casos. Entonces, caso número 1, cuando las líneas de acción intersectan. ¿Ok? Vamos a llamarle a la línea de acción de F2, le llamamos la L2. A la línea de acción que genera a F1 le voy a llamar la línea 1, ¿no? Entonces tenemos dos casos, fíjense. Entonces L1 y L2 intersectan. Intersectan en un punto. ¿Sale? Cuando intersectan en un punto, ¿cómo podría ser el dibujito? ¿No? Vamos a hacer un dibujito. Acuérdense que todos se reducen con dibujitos. ¿Okay? Entonces fíjense, voy a escribir las líneas punteadas primero, para que mi dibujo me quede bonito. Ahí está. Me voy a fijar, por ejemplo, que en este punto esté actuando F1, este le voy a llamar el punto 1. A la F2 la voy a suponer que está actuando en este punto que está acá. Esto es F2, y este punto que está aquí es 2, punto 1, punto 2. El origen quedó por acá, y a lo mejor por aquí está el punto 3. ¿Okay? Entonces, bueno, pues tenemos aquí el vector 1 relativo de 3, hacia acá tenemos el vector 2 relativo de 3, ¿ok? Bueno, entonces si L1
este es L1, intersecta con L2, lo hace en este punto que está aquí. A este punto le voy a llamar O', ¿ok? Entonces, bueno, pues recuerden ustedes que una simetría es que estas fuerzas las puedo desplazar sobre la línea de acción. Entonces, ¿qué tal y que esta fuerza la traslado con raíz en O'? Y esta fuerza que está acá la traslado a este punto que está acá. Entonces, ¿cómo se vería el dibujo? ¿Verdad? Lo voy a superponer. Aquí estaría F1 y acá estaría F2. ¿Ok? Se ve así. Bueno. Ya vimos que las condiciones de equilibrio se ven igual si las describo tanto en O como en O'. Pero en este caso me conviene describirlas en O', porque noten que la torca de la fuerza F2 medida desde O' es 0, porque el brazo de palanca, ¿no? La posición es 0, es el vector 0. Y lo mismo con F1. La torca que produce F1 en este punto, ¿no? Con respecto a este marco, es 0, porque otra vez el brazo de palanca, digamos, ¿no? es 0. Entonces significa que solamente me va a quedar la torca generada por la fuerza F3 que está actuando en el punto 3. Entonces aquí voy a pintar a la F3. Esto es la F3. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues voy a escribir las ecuaciones, las torcas, ¿no? Ya sabemos que F1 más F2 más F3 es igual a 0. Pero, ¿verdad? Las torcas medidas en O', la torca resultante medida en O' es 0 para la torca que produce F1, 0 para la torca que produce F2, y la única torca que es diferente de 0 es la que produce la fuerza 3. Y esta fuerza 3, noten ustedes que requiere el vector que va de O' al punto 3. ¿Ok? Entonces a ese vector hay que ponerle alguna etiqueta. Déjenme buscar algún color. No, el amarillo no es buena idea. Naranja a lo mejor. Entonces ese va a ser este vector que está acá. ¿Sí? Y a este vector naranja le voy a llamar el vector 3 relativo de O'. Entonces, la torca que produce la fuerza F3 en el punto 3 medido desde O' sería R3 relativo de O' cruz F3, y eso tiene que ser 0 por condiciones de equilibrio. ¿Okay? Volvemos, si se fijan, volvemos al caso 1. Cuando esto vale 0, no quiero que F3 sea 0, porque si es 0 me regreso al caso anterior. Entonces, otra vez, caso número 1, cuando R3 relativo de O trivialmente vale 0. ¿Ese caso cuándo ocurre? Ese caso ocurre cuando este punto, ¿verdad? Cuando este punto que está acá, ¿no? este vector, que es R3 relativo de O', es 0. Significa que este punto es este punto. Lo cual significa, en este caso, que la fuerza F3 está aquí. Y si se fijan, véanlo. Aquí tengo F3, F1 y F2. ¿Qué ocurre? Que las líneas de acción, las tres líneas de acción, intersectan en un punto. Entonces, se ven así. Este sería L1, L2, y ahora tenemos L3. Entonces, justamente esta característica geométrica es lo que me está dictando cómo deben de ser estas tres fuerzas actuando sobre un cuerpo bajo configuración de equilibrio. ¿Cómo tienen que ser? Una opción es que sus tres líneas de acción tienen que intersectar en un punto. ¿Será la única configuración? Bueno, la respuesta es no. Pero necesitamos seguir avanzando. Ok. Entonces aquí digamos que la conclusión es que L1, L2 y L3 intersectan en un punto. Un punto. ¿Sale? Y eso me da lugar a
configuración en equilibrio. Perfecto. Muy bien. El caso 2. ¿Qué me dice el caso 2? El caso 2 es cuando esto no es 0 y esto no es 0. Si esto no es 0 y esto no es 0, entonces tienen que ser LD, linealmente dependientes. Y si son linealmente dependientes, ¿qué significa? Significa que este vector que conecta O' con 3, que es este vector que está aquí, tiene que ser LD con esa fuerza. Lo cual significa que la fuerza F3, ¿verdad?, se ve así, y el vector R3 relativo a O' se ve así. Lo cual significa, en dibujos, el escenario se vería así. Aquí en este punto, aquí está F3, aquí está F1 y aquí está F2. ¿Cuál es la conclusión? Exactamente la misma, que las tres líneas de acción intersectan en un punto, y es este punto que está aquí. Perfecto. Entonces ese sería el caso. Muy bien. Bueno, como les comenté, no es el único caso. Muy bien. ¿Qué caso analizamos? Analizamos el caso en que la línea de acción de F1 intersecta con la línea de acción de F2. ¿Qué pasa si no intersectan? Si no intersectan, entonces son paralelas. ¿Ok? Son paralelas. Entonces, por aquí está F1, posiblemente por acá está F2, a lo mejor por aquí está el origen, y por aquí está el punto 3. Es el punto 2, es el punto 1, ¿ok? Muy bien. Puesto que F1 más F2 más F3 es igual a 0, a F3 no le queda otra más que ser paralela también. Entonces, aquí tiene que estar F3, ¿ok? Y estas tres líneas paralelas se deducen del hecho de que F1 más F2 tiene que son paralelas, pues la suma es en esa dirección, ¿ok? Entonces tiene que ser linealmente dependiente con F3, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa en ese escenario? En ese escenario, la manera de simplificar esto es, fíjense, una manera es, me fijo en la línea perpendicular a la línea de acción generada por F3, esta es la línea perpendicular, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, y lo que hago es, esta fuerza la muevo sobre su línea de acción, es una simetría, esta la muevo sobre su línea de acción, es una simetría, y entonces el escenario se ve así. Esto lo puedo mover acá, F2, esto lo puedo mover aquí, F1, y entonces la pregunta que tengo ahora es, ¿y esto dará lugar a una configuración de equilibrio? Como está mi dibujo, sí, a veces no. Por ejemplo, noten que la torca que me genera F1 medida desde el punto 3, ¿qué signo tiene? Esto hace que gire en contra de las manecillas del reloj. Entonces esta torca es positiva. La fuerza F2 actuando en este punto que está aquí, vamos a llamar el punto A y el punto B, la fuerza F2 actuando en A me genera una torca tal que eso se mueve a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Entonces cuando esto lleva a una configuración de equilibrio, cuando tengo punto y tengo tache, o cuando tendría yo, o cuando yo puedo tener aquí punto y tache, ¿verdad? O, como está en el dibujo, punto y tache. Es decir, que se pueda cancelar esta con esta. Porque si aquí tengo tache y aquí tengo tache, no tiene equilibrio. Que sería como decir, las tres fuerzas están hacia arriba, eso no tiene equilibrio. O las tres fuerzas hacia abajo, no tiene equilibrio relacional. Lo mismo pasa aquí. Aquí debe ser tache y aquí tiene que ser punto. Si no, esto no se cancela. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre esto, bueno, pues cuando los signos son los correctos y esto da lugar a condición de equilibrio. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí son 90 grados, aquí son 90 grados, ¿verdad? Supongamos que tenemos un
marco de referencia X, Y, Z, ¿verdad? Entonces se puede demostrar fácilmente que la sumatoria de torcas, en este caso sería, fíjense, sería F1, vamos a llamarla a esta cantidad la distancia B y esta de aquí la distancia A. Entonces la torca que me produce F1 sería algo así como DB F1K. Esa es la torca en el punto O', que es 3, ¿no? Y luego sería menos, ¿verdad? Porque esta que está acá es negativa. Sería menos de A, la distancia de 3 a A, por F2K. Y esto tiene que ser igual a 0 vector. Y esto es lo mismo que dB F1 menos dA F2 por K igual a 0. Entonces, ¿cuándo tengo equilibrio? Pues cuando dB por F1 menos dA por F2 es igual a 0. Y bueno, pues aquí tengo un problema, ¿verdad? Tengo 4 letras y los problemas que pueden surgir aquí son conocer 3 letras y despejar la restante. Por ejemplo, si yo conozco F1, conozco F2, conozco esta D, pues yo puedo despejar a DA. O si yo tengo esta distancia, tengo esta distancia y tengo esta fuerza, puedo despejar a F1. Ya. Y es el tipo de problemas que yo puedo tener. Cuando esto no vale 0, ¿verdad? Esto no vale 0, pues cuando esto es tache y no pueden cancelarse. O cuando esto es punto y no pueden cancelarse. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión ya para cerrar este video? La conclusión es que si tengo F1, F2 y F3 fuerzas actuando sobre un cuerpo y se encuentran en equilibrio, eso ocurre si las líneas de acción intersectan en un punto o son paralelas, pero además no basta con esa configuración geométrica. Además hay que resolver las ecuaciones, ¿sale? Entonces esa es la conclusión. Intersectan en un punto, ¿verdad?, las tres líneas de acción, o son paralelas, módulo que hay que resolver estas ecuaciones. Muy bien. Entonces hasta ahí terminaría este video. En el siguiente video vamos a resolver un ejemplo aplicando estos dos casos, el caso 1 y el caso 2. Muy bien. Hasta pronto.